Ok, perfecto. Voy a dar inicio, voy a presentar al doctor Musi. Voy a hacer una pequeña introducción, especialmente para quienes aún no lo conocen. El tema de hoy es neuroretinitis, ya lo sabemos. Y el doctor Musi es médico internista, neurooftalmólogo, profesor titular de la Clínica Médica Universidad Central de Venezuela. Cursó estudios postdoctorales en la Unidad de Neurooftalmología de California, San Francisco, bajo la dirección del profesor emérito y padre de la neurooftalmología, el doctor William Hoy, quien cariñosamente solía llamarle Rafa. El doctor Musi fue fundador y director de la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas, Centro de Referencia Nacional de Asistencia y Docencia Posgrados de Medicina Interna, Oftalmología, Neuropediatría y Neurología, del cual han egresado en el área de neurooftalmología 36 profesionales procedentes del país y de países hispanoamericanos. Muchos aquí presentes y entre los que tengo el orgullo de pertenecer. Particularmente, además debo confesar que para mí el doctor Musi ha sido mi mentor, es mi segundo padre y es un ejemplo a seguir. El doctor Musi ha publicado libros y también en revistas nacionales e internacionales. Ha contribuido con artículos de divulgación médica para la comunidad. Es miembro honorario y correspondiente de múltiples sociedades nacionales e internacionales. También ha recibido muchos premios o reconocimientos y ha dictado múltiples cursos y conferencias dentro del conocido curso de fondo de ojo y neurooftalmología clínica por espacio de 40 años y que esperamos tener próximamente. Es individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, de presidente y vicepresidente, y ha dedicado parte de su trabajo a la lucha contra la opresión que sufre nuestro país. Por supuesto, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, su esposa Graciela. Y para nosotros es un honor tenerlo en nuestras clases de residentes del ciclo de neurooftalmología y hoy nos ilustrará con su conferencia de neuroretinitis. Gracias, doctor, por aceptar esta invitación. Ya puede compartir, ya les permito ya tiene la pantalla para usted para que comparta. ¿No? Pues le dice que sí. Dice que no puede. Ya puede compartir pantalla. Entonces, Cristina. Sí, tengo que decirle aquí tuya ya, Cristina, que no sé. Que eso me da ya. Todo el mundo pregunta lo mismo. Puedes compartir, Judith, el doctor Musi. El doctor Musi tiene a Judith Cantillo, es una oftalmóloga especialista en glaucoma y no. Ok. Porque no hay más cupos, entré y conseguí cupos, pero no hay más cupos. Ok. El único que sale ahí es el doctor Musi. Ok, ahí está. Neuroretinitis, ahí está. ¿Qué dice ella? Llámale tú, porque yo tengo mi micrófono. Sí, es una canaleta doble. ¿Sí? Bueno, muy tarde para todos. Realmente me siento muy feliz, muy privilegiado de poder dirigirme esta tarde a ustedes para tratar un tema muy interesante, como se trata de la neuroretinitis, la definición y sus causas. Esta estatua que ustedes están viendo ahí pertenece a un artista venezolano llamado Francisco Narváez. Está en la Universidad Central de Venezuela y se llama La Educación. Baltasar Gracián decía: añade el hombre conocimientos a conocimientos. El saber es bastante. Si tanto es uno más hombre, cuanto más y más noble empleo será el aprender. Por tu parte, Cicerón decía: yo regalo más y mejor se le puede ofrecer a la República la educación de una. Bueno, yo podría decirles que
prácticamente 60 años enseñando internistas, enseñando neurólogos, enseñando oftalmólogos. Me siento muy de que llegado ya a una edad, digamos, provecta, haciendo lo que me gusta. Para que quieran mi señas, ahí ustedes pueden ver mi correo electrónico, rafaelmusi.com. Los que quieran entrar en mi página es rafaelmusimendoza.com. Es importante que ahí hay, digamos, muchas cosas relacionadas con el fondo del ojo, particularmente con cómo utilizar el oftalmoscopio, cómo instruirse en ausencia de algún profesor que lo haga. De manera que yo les invito, y cualquier cosa que ustedes quieran decir o sugerir, pueden utilizar mi correo electrónico. El concepto de neuroretinitis ha evolucionado desde hace mucho tiempo, desde la descripción, desde la descripción de Theodore Ler en 1916, cuando comunicó acerca de un paciente con edema monocular aguda asociada a edema del disco óptico y exudados maculares distribuidos en forma de estrella, lo que le condujo a utilizar el término de maculopatía estelar. El péndulo cambió de posición. El año 1977, el maestro Donald Grass objetó el término tal que el edema del disco precedía a la formación de los exudados, y mediante fluoresceínica demostró que el sitio de rotura de la barrera hematorretiniana con la consiguiente fuga no estaba en la mácula, sino en el disco óptico. Y él mismo fue el término de neuroretinitis con que hoy en día la conocemos. En su fisiopatología, el fenómeno primario en la neuroretinitis es un proceso inflamatorio de la red vascular óptico, es decir, de plexos intrínsecos del nervio óptico. Causa exudación de líquido hacia la retina peripapilar. El mecanismo de esta vasculitis no está claro, pero debido a la presencia de síntomas prodrómicos parecidos a los de un resfriado común, estudio otomano ha tomado evidencia de viral al nervio o una respuesta autoinmune asociada. Esto es muy importante que lo pongamos frente a neuritis óptica desmielinizante en su fisiopatología. El fenómeno primario en la neuritis desmielinizante primaria es un proceso inflamatorio cuyo blanco, desde el punto de vista inmunológico, son las vainas de mielina que rodean los axones. Fíjense que existe pues una diferencia muy importante entre lo que es neuroretinitis y lo que sucede en la neuritis óptica desmielinizante primaria. Entonces, recapitulando, es un proceso inflamatorio que comprende el nervio óptico intraocular con campo activo en la capa de las ópticas, produciendo la edad completa o incompleta. Ayer me hicieron una pregunta con relación a esto, que después lo voy a complementar. De manera que en ese caso se llama neuroretinitis estelar idiopática de Leber. Quizá lo más importante es que tiene implicaciones en el pronóstico, pues no está asociado a enfermedades mielinizantes y no implica el posterior desarrollo de una esclerosis múltiple. Después comentaremos un poco esto, sobre todo porque cuando el profesional, el oftalmólogo o el neurólogo oyen hablar de neuritis óptica, inmediatamente ponen tratamiento con corticosteroides, muchas veces que no están indicados, y no esperan un tiempo razonable para ver la aparición de esos exudados en el área central de la retina. Ahí vemos una foto del eritema migrans, la garrapata ioxide y la borrelia burgdorferi, que generalmente son característicos, mejor dicho, están implicados con la enfermedad de Lyme. Es de hacer notar que la enfermedad de Lyme no ha sido descrita en Venezuela hasta el presente. Esta es una información
que acabo de actualizar con infectólogos muy conocidos y muy queridos en nuestro medio. De manera que entonces tenemos que la neuroretinitis es la coexistencia de edema óptico al mismo tiempo, la estrella macular. Y en cada una de las fotos que ustedes van a ir viendo, yo voy a poner de primero otra fotografía de un caso de neuroretinitis. Ustedes como la disposición de la estrella generalmente debido al depósito de exudados en la capa de Henle, que por su disposición es la que produce este aspecto tan característico de la estrella macular. Vemos aquí cómo el vaso, digamos, está llenando su líquido hacia la región de la mácula. Ahí vemos pues, que generalmente lo que ocurre pues, es una ruptura de la barrera hematorretiniana que explica la salida de elementos de la sangre y que se depositan en la forma de depósitos lipídicos a nivel de la central. ¿Qué son las causas de edema del disco estrella macular? Es decir, no todas las edemas del disco con estrella macular se deben a neuroretinitis. Una de las causas quizás más importantes es la retinopatía hipertensiva acelerada maligna, en la cual vamos a ver también rotura de la barrera por otro fenómeno y la deposición de lípidos a nivel del área central. El papilema que fue tratado ya previamente, igualmente cuando a nivel del disco óptico empieza a, digamos, a producirse la fuga de elementos de la sangre, el sitio más idóneo que consigue para depositarse es el área central y se puede producir, bien sea una estrella completa, se puede producir un abanico macular o algunos exudados a nivel del área central. En la neuropatía isquémica anterior no arterítica, yo la menciono que realmente es muy raro. Es decir, casi que puedo decir que yo no he visto ninguno de estos casos que se acompañen de estrella macular. O sea que es muy raro. Pero de manera la literatura sí lo menciona y por eso no les pongo ni siquiera un ejemplo que he visto tantos pacientes con este tipo de patología. Otra patología que también se acompaña de estrella macular es la papilopatía diabética. Una condición muy particular, generalmente de diabéticos que muchas veces ni siquiera tienen retinopatía diabética. Y ahí ustedes ven dos tiempos en la evolución de una que se vea, digamos, que tiene la característica muy preocupante, ¿no? Se ha descrito por tracción de la fase posterior del vitrio, tumores yuxtapolares y toxicidad por drogas como la carmustina, las nitrosurias y la procarbarcina son capaces de producir toxicidad retiniana y la presencia de exudados y de edema. Quiero mencionarles este paciente que me lo envió un alumno, una mujer de 53 años con una hipertensión arterial muy mal controlada. 6 años antes había perdido la visión por el ojo derecho, que es el que ustedes están viendo allí, en forma brusca y sin causa determinada en ese momento. Tenía en el momento que la vimos una visión de 20/800. Cuando la examinamos, encontramos una tensión arterial de 140/100 milímetros de mercurio y perdió la visión también en el otro ojo, en donde tenía una visión de 20/400. El médico que me la refiere expone los exudados duros perifobiales, me desconcierta. Exudados duros en este caso formaban parte de la neuropatía isquémica que produjo la hipertensión maligna y fíjense que también ahí se deposita tendiendo a una estrella macular sin poder producirla. Entonces,
¿Por qué ocurre esto? Generalmente ocurre porque en nuestro medio el oftalmólogo no toma la tensión arterial de los pacientes. Y yo creo que eso es una carencia terrible, porque yo digo a las personas, usted tiene que tomarle la atención, pero tiene alguna persona que le tome la atención y que esa atención figure en su historia clínica. Porque si es la hipertensión arterial un problema de salud pública, todos los médicos debemos colaborar para descubrir los pacientes con hipertensión arterial, pero además conducción terapéutica posteriormente. Hay un dicho médico muy famoso que dice, cuando oigas galopar, piensa en caballo, no en cebra. Según lo cual, los caballos son las enfermedades habituales. Sin embargo, nunca olviden que las cebras también galopan. Es decir, las enfermedades poco frecuentes también existen. De manera que el médico que tiene una visión clínica amplia va a poder ver, oír, digamos, los caballos, pero también puede decir de repente alguna cebra que no tiene por qué estar en el juego. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la neuroretinitis? Fíjense que la pérdida visual suele ser monocular, subaguda y generalmente es indolora. Y cuando ocurre dolor suele ser discreto, no el dolor que puede ser muy intenso, por ejemplo, en una neuritis desmielinizante primaria. Y que, en fin, la edad de inicio es más o menos a los 28 años con un rango de entre 10 y 54 años. Fíjense que tiene un amplio rango de, digamos, de edades. Por fortuna, la historia natural la muestra condición autolaborable. Hay un elevado grado de mejoría espontánea. Por eso yo pienso que uno no debe apresurarse en indicar tratamiento hasta que uno no tenga la seguridad, como ya vamos a ver en las líneas posteriores. El OCT es un método sensible para detectar el desprendimiento seroso del neuroepitelio. Pero sin duda nosotros cuando vemos esa estrella macular podemos asumir que hay un desprendimiento seroso del neuroepitelio. Igualmente, esta resonancia magnética pertenece a la doctora Valerie Perrin, que la resonancia magnética de las órbitas cuando se hace debe ser hecha con contraste con gadolinio, DPTA y supresión de grasa, para que en un momento dado, como se puede ver ahí, en una resonancia T1 se puede ver inclusive el edema del disco. ¿Cuál es la etiología? Ya uno puede decir cuando ve la estrella macular que esto no es una esclerosis múltiple. Inclusive el doctor era muy enfático y con algunos de sus fellows que tuvo allí un trabajo en este sentido. Entonces, casi siempre pueden haber bacterias. Hay las bartonelas, sus 4 variedades, tuberculosis, salmonella. Tenemos como protozoario el Toxoplasma gondii. Los virus, hay un gran espectro de virus. Sarampión, parotiditis, rubeola, varicela, el virus de Epstein-Barr, el influenza 1, el herpes zóster virus, el herpes simple, la citomegalovirus, la hepatitis, dengue, coxsackie y chikungunya, inclusive el dengue. Es importante tener eso en mente. Dentro de los nematodos, les mostraré algunos ejemplos de la neuroretinitis unilateral aguda, que se supone pues que es producida por el Toxocara canis. Los hongos, el histoplasma. Realmente el histoplasma en nuestro país también es muy, a pesar de que hay el hongo y que hay el hongo que se localiza en el pulmón, pero en la retina es muy raro. Hemos tenido oportunidad de ver unos 2 o 3 pacientes.
Por su parte, está la forma postvacunal, que incluye las vacunas contra la rabia, la rubeola, la hepatitis, la difteria, el tétano, pertussis, sarampión y la BCG. Y las formas no infecciosas, el sarcoide, que es raro en Venezuela, la enfermedad inflamatoria del colon y la poliarteritis nudosa, de las cuales yo no he visto ningún paciente. Es importante que el 25% de los casos son y se catalogan entonces una neuroretinitis idiopática estelar de Leber. Podríamos clasificar las neuroretinitis en 3 grupos. Grupo 1, cuando se identifica un agente infeccioso. El grupo 2, que son aquellas que se consideran idiopáticas. Y el grupo 3, que son aquellas idiopáticas con ataques recurrentes. Los hechos comunes a los 3 grupos son la edad, como ya vimos, la ausencia de dolor y sobre todo el aspecto del fondo ocular. En el campo visual casi siempre vamos a encontrar defectos centrales, es decir, escotomal, que serán más severos en las formas recurrentes. Hay peor recuperación también en las formas recurrentes y la resonancia magnética cerebral y orbitaria generalmente es normal en las 3 formas. O puede haber potenciación, como ya les mostré anteriormente, del nervio óptico intraocular o del nervio óptico retrovulvar en las formas recurrentes. Los elementos sugestivos de la forma idiopática con elevada frecuencia de recurrencia es la ausencia de síntesis, una agudeza visual preservada y defectos de campo que están fuera del área central. La existencia de un defecto pupilar aferente relativo de 3 cruces o más, o sea, más o menos como 4 o 5 unidades logarítmicas y pobre recurrencia. Este elemento es quizás el más importante de lo definir. Lo primero que aparece es el edema del disco. Y usted examina al enfermo y lo que encuentra es un edema del disco con todas otras características que tienen una neuritis óptica. Si usted no espera 9 a 12 días, no va a poder ver el edema macular. Que siempre yo, los alumnos, no se vuelvan locos cuando vean un paciente de esto. Siempre háganlo venir por lo menos 2 semanas después, porque si es una neuroretinitis, el pronóstico cambia totalmente y especialmente los exámenes complementarios que ustedes tengan que, digamos, realizar van a estar más ajustados a exámenes de laboratorio buscando algún tipo de infección que buscando una esclerosis múltiple o una enfermedad desmielinizante, cualquiera que ella sea. Desgraciadamente en nuestro medio, la mayoría de esos pacientes ya llegan con una gran cantidad de exámenes, estudios de imagen. La verdad de hoy en día y los pacientes que no tienen ni con qué comer, imagínense la carga que en un momento dado significa que el médico indique, digamos, exámenes que no se justifican. Esta forma, son adultos jóvenes, 8 a 55 años. Como ustedes pueden ver, estoy diciendo que los de 55 son jóvenes. Así que siéntanse muy contentos, pues, porque yo lo veo de esa manera. Cuando uno se pone viejo, todo lo ve joven. Y veamos cómo los síntomas respiratorios virales son previos, 50%. Esto es lo que ha hecho pensar que debe haber un elemento viral por los pacientes, como una especie de pequeña gripe que dura muy poco tiempo y no se presenta con otros tipos de manifestación. Generalmente es indolora, es unilateral, pero se describen casos bilaterales. Y el rango de agudeza visual puede variar entre 20-50 y 20-200, con hemorragias ocasionales. Y la visión es de 20-40 o mejor ya al final, de manera que tiene un buen pronóstico.
Ya hablamos del escotoma central y ustedes se imaginarán que por el problema que hay en la mácula, que casi siempre son efectos centrales. El defecto pupilar aferente relativo es de poca severidad y muy importante es la presencia de células vítreas en la cámara anterior. Y lo ideal es mirarlo, digamos, como yo ayer, en la lámpara de hendidura, por detrás de la cápsula, por detrás del cristal. Ahí ustedes lo pueden ver cuando existe. Puede haber flare. El edema del disco es difuso, pero puede ser segmentario. Y la recuperación en 8 a 12 semanas, dejando una palidez, o puede también dejar una coloración normal. Y en estos casos el tratamiento es conservador. O sea que uno no necesariamente tiene que utilizar, ya veremos en qué casos se utilizan los corticosteroides por vía oral o por vía parenteral. Aquí tenemos otros agentes que no mencionamos, que también son capaces de producir neuroretinitis. Ahí está, vean ustedes cómo la Borrelia burgdorferi, que sería la del Lyme, el treponema pálido, la sífilis, que cada día pues aumentan los casos porque no hay control. En Venezuela hoy en día no se consiguen preservativos y los jóvenes están teniendo sexo sin protección. Y la sífilis no hay quien la trate, no hay penicilina en el país. Ustedes se pueden imaginar pues la situación tan terrible que puede haber. Y la leptospirosis, que se parece mucho pues en muchos aspectos, también es una de las causas. Los parásitos, el Toxocara el Balisascaris processionis, el Ankylostoma caninum y la Laria mesocercalis. Después tienen pues todas las otras formas de compromiso. Ok. Vamos a intentar hacer un flujograma. Ya va, que esto se me cerrar. Ok. Fíjense, vamos a partir del punto de vista de que usted ve un paciente con alteraciones de la agudeza visual, un edema del disco óptico y una estrella macular. Pero al lado le pongo la coletilla de que la estrella macular suele aparecer 10 a 14 días después. Nunca olviden eso. Nunca olviden citar a estos pacientes cuando no tienen otras manifestaciones que ustedes puedan, para que no hagan que el paciente pierda tiempo ni pierda dinero. ¿Qué puede pasar? Que el cuadro sea típico o atípico. Si es típico, si es atípico, ya yo les mostré otras de edema del disco óptico o estrella macular que ustedes tienen que tener en consideración. Si es típico, entonces se impone ya una investigación complementaria. Yo estoy diciendo aquí que la persona es necesario hacer resonancia magnética, quizá un OCT si ustedes lo tienen en su consultorio, pero no necesariamente es algo que pudieran hacerle al paciente. La reagina plasmática rápida para sífilis, lo mismo que el FTA o el VDRL, títulos de Lyme en los países donde existe esta enfermedad, serología para Bartonella, es muy importante una radiografía del tórax y en nuestro medio el PPD. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos una elevadísima frecuencia de tuberculosis que durante los 20 años de dictadura han ido incrementándose de una manera espantosa. Si esto es positivo, pues ya saben que lo que tienen que hacer es ponerle tratamiento. Si es negativo, esto podría indicar algunas pruebas adicionales. Si es positivo y las pruebas adicionales, ¿qué incluirían? Ya veremos que la toxoplasmosis también es capaz de producción, pero con ciertas características muy particulares. La toxocariasis y la tuberculosis, como ya habíamos comentado. Si estos exámenes son negativos, entonces usted dice, esta es una forma idiopática. Y si es positivo, usted le da tratamiento. De manera que este flujograma, ustedes lo pueden también modificar como a ustedes les parezca. Pero me parece, a mí, yo no soy muy amigo de los flujogramas, pero pienso que
podría ser muy útil para poder orientarse en la mayoría de los pacientes. Cuando alguien evoluciona, también evoluciona todo a su alrededor. Cuando tratamos de ser lo mejor de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor. ¿Qué significa esto? Que siempre debemos ser mejores. Que debemos compartir nuestra riqueza. Si no tenemos dinero y tenemos conocimiento, es una obligación humana compartir lo que sabemos con los que saben menos. Pero a su vez, recibir la información de otros más jóvenes que siempre vamos a encontrar nuestros caminos que nos van a también enseñar. De manera que la vida es un tome y dame. Y esto no debe uno olvidarlo. Aquí tenemos un ejemplo de una neuroretinitis, en este caso por enfermedad de arañazo de gato, y vemos diversos tipos de neuroretinitis. Las dos de la derecha y abajo son debidos a toxoplasmosis, ya lo vamos a tocar. De todas formas, ustedes ven que ahí hay una mancha negra que es digamos, la lesión madre, y miren cómo alrededor se ha reactivado la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, como muchas otras enfermedades, tienen mucho que ver con los factores de orden emocional, el estrés o cualquier otra cosa que No escucha, no se escucha. VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. No se escucha. Ahorita. Ahora sí. Esperemos que el doctor Musi se conecte de nuevo, por favor. Ya el doctor Musi se está conectando, está compartiendo pantalla y ya va a conectarse.
reiniciar audio. Ahí estoy. Sí, vamos a esperar que la presentación inicie. Sí, ahí estoy, ya va. Ya estamos reiniciando la presentación. Ahora falta la pantalla. Ajá, compartir, ahí Listo. está. Perfecto, ya. Perfecto. ¿Cómo me oye? Perfecto, bien, doctor. Ok, entonces ya decíamos que hay dos exámenes muy sencillos, como son la velocidad de sedimentación globular. Recordar que este examen se acelera en mujeres que puedan estar embarazadas o inclusive cuando tienen la menstruación, y la proteína C reactiva de alta definición. Aquí tenemos un paciente con una neuroretinitis, con un conteo de células CD4 menor de 200 células por microlitro. Vemos la estrella macular y vemos un PPD, digamos, flictenular, lo que nos indica pues que el paciente tiene una tuberculosis, aunque no se pueda demostrar. La sífilis es otro ejemplo. Fíjense cómo acá la estrella macular realmente no tiene una forma de estrella, pero eso es suficiente para el diagnóstico. Es simplemente dependiendo de la severidad del proceso inflamatorio. Ahí vemos el treponema pálido con coloraciones argénticas, en donde se puede destacar muy bien. El Toxoplasma gondii produce una retinocoroiditis necrotizante focal. Es importante que muchas veces los residentes hablan de corioretinitis. Realmente el toxoplasma no produce una corioretinitis, produce una retinocoroiditis. O sea, que el proceso inflamatorio comienza en lo que el toxoplasma ama, que es el tejido cerebral. Y secundariamente, pues va a afectar, por supuesto, la coroide. Lo interesante de esto es que generalmente cuando ocurre, uno ve que existe una vitreitis. Y esa vitreitis puede ser general o puede ser focalizada encima del foco necrotizante, que es el que estamos viendo allí. Muchas veces cuando uno hace la oftalmoscopia de distancia, ya uno se da cuenta de que el reflejo anaranjado en un ojo indica a uno que el paciente tiene un problema, digamos, un proceso inflamatorio extendido hacia el vítreo, que es lo que estamos viendo ahí. Si ustedes comparan la nitidez de la figura, de la retinofotografía, en la parte superior con esta parte ven pues que hay una opacidad, eso es característico. Este es otro caso de toxoplasmosis. Vean que en Venezuela, entre los años 70 y 89, se demostró que la infección toxoplasmósica aumentaba desde la infancia hasta llegar a un 60% en la edad adulta. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos pacientes van a tener títulos de toxoplasma que son más bien protectores. Se ve que la persona tuvo un contacto con el toxoplasma, tuvieron una lucha y el sujeto venció en la lucha. Pero lo que me interesa observar aquí, que ustedes vean, fíjense cómo hay una estrella que tiene forma de triángulo. Y si se dan cuenta, en el polo inferior de la fotografía está el foco de retinitis necrotizante. De manera pues que vean la cantidad de maneras cómo se puede manifestar una estrella macular. En este caso es un abanico hacia la parte inferior. Recordar esto que les acabo de decir sobre todos los residentes. Una retinocoroiditis necrotizante focal. Y si ustedes en un momento dado ven pacientes con VIH, en el cual la toxoplasmosis es muy frecuente desde el punto de vista cerebral, van a ver también que son lesiones necrotizantes las que aparecen en el cerebro. Y qué raro que existe
con lesiones a nivel de la retina, por lo menos experiencia que nosotros adquirimos cuando comenzaron a llegar los primeros pacientes con SIDA a Venezuela, no tenían ningún tipo de protección. Fíjense, aquí tienen la estrella macular muy disgregada. Vean la placa de retinitis de toxoplasma. Podemos volver otra vez a mencionar lo mismo. Hay un edema del disco, hay un foco blanco, que sería la necrosis. Y vean cómo la parte superior, en foco, y la parte central, adyacente al borde temporal del disco, se ve borroso. La enfermedad por arañazo de gatos, recuerden que yo no soy oftalmólogo, que muchos de esos pacientes no a mí. Debe ser que los están viendo, por supuesto, son los que tienen que verlo. Generalmente es la Bartonella henselae. ¿Cuál es el reservorio? Los gatos. La transmisión simple no tiene por qué arañar a nadie. El contacto cercano en el 90% de los casos. La mordedura, el arañazo o inclusive el lambetazo también pueden producirlo. Se discute si la picadura de pulga puede. Lo interesante es buscar el sitio de la injuria, como se ve aquí en el inserto de la parte superior. También el examen clínico, donde vamos a encontrar adenomegalia, 45% en las axilas, 6% en la región cervical y submaxilar, e inguinales en el %, y en ocasiones existe supuración. Estos pacientes casi siempre tienen síntomas premonitorios: fiebre, malestar, anorexia y cefalea, mala agudeza, y el defecto pupilar aferente puede estar ausente, ser de poca monta. Aquí vemos un ejemplo de un paciente masculino con una visión inicial de 20/100. Miren el aspecto que tiene el disco óptico. Observen ustedes que prácticamente se ven muy pocos exudados en el área central. Bueno, cuando se toma una segunda foto, observen cómo hay una cantidad de pequeños exudados en la región central y una palidez del disco, como les mencioné previamente. Ahí tienen el ejemplo, pues, de cómo el disco queda pálido, cómo quedan digamos, el área central como arrugada, y a la derecha el fondo izquierdo se ve perfectamente normal. Esto es generalmente. ¿Cuál es el tratamiento de las neuroretinitis? Las formas idiopáticas se pueden utilizar esteroides a dosis elevadas y considerar antibióticos. Estos esteroides se pueden utilizar por vía venosa, endovenosa, la metilprednisolona, por vía. Casi siempre nosotros la utilizamos entre 1 gramo porque se nos hace más fácil, digamos, inyectar 3, 4 o 5 días seguidos. La enfermedad por arañazo en el adulto se recomienda la ciprofloxacina. En los niños, la citromicina y el trimetoprim sulfametoxazol. Y en las formas recurrentes, los corticosteroides intravenosos o vía oral en curso corto con reducción rápida. E inclusive algunos dicen que debe considerarse la azatioprina a largo plazo para inmunosupresión, porque se supone que hay un proceso autoinmune que es el que produce de la recurrencia. Aquí tenemos un ejemplo de enfermedad por arañazo de gato que vimos aquí en Caracas. Vean los tiempos, el tiempo agudo y luego la fase crónica. Recuerden que pueden haber algunas pequeñas hemorragias. Estos pacientes tienen una edad más o menos entre 4 y 64 años. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Y también se puede utilizar la rifampicina, el trimetoprim sulfametoxazol
y la atromicina. Fíjense, este es un ejemplo de una neuroretinitis muy evidente. Claro, ya no, pues por supuesto, usted podría decirme, ¿y eso por qué no es una hipertensión arterial? El edema de la hipertensión arterial es muy discreto, el edema del disco. Se hincha toda la retina. No son ese tipo con elevación, ¿no? Fíjense qué pasa cuando transcurre mes y medio, que se van disgregando los exudados duros, desaparece el edema del disco y se aprecia un disco óptico pálido. Puede haber buena visión. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean que aquí es más bien como un abanico macular. Se ve muy claramente cómo estas, digamos, estrías que se ven en la retina, de hasta dónde llegó el edema, y se puede uno imaginar cómo el líquido proveniente de los vasos en los cuales se rompió la barrera se van hacia el área macular. Por eso es que se expresa de esa forma. Y aquí lo ven en un estadio más adelantado, pues. De manera que lo que podemos ver, este paciente no recibió ningún tratamiento y mantuvo una visión que terminó siendo de 20/40, que generalmente es lo que uno ve. Observen que también tenía una adenomegalia inguinal que se abrió espontáneamente. Este es otro caso de una bartonelosis por Rochaline Hensele, por arañazo de gato. Existe otro síndrome sumamente interesante. Fue descrito por el doctor Donald Gass en el Bascom Palmer de Miami en 1963. Este es impresionante. Describió que había una fase aguda donde disminuía la agudeza visual y había discreto edema del disco óptico. Había vitreitis y lesiones evanescentes grisáceas. Esta forma yo nunca la he visto. Sin embargo, el doctor Cortejo sí me ha dicho pues que él ha visto pacientes en esta etapa de fase aguda, pero lo corriente, como son jóvenes o niños la mayoría de las veces, que no se dan cuenta y uno ya lo ve en la fase crónica. En esta fase hay una profunda pérdida de la agudeza visual. Lo primero que uno va a observar es que hay una atrofia óptica muy blanca, con estrechamiento vascular acentuado y degeneración del epitelio pigmentario. ¿Y por qué le llegan estos pacientes a uno? Porque la palidez del nervio óptico es confundida como si el paciente tuviera una atrofia óptica de causa neurológica. No se piensa en la causa. Y ustedes dirán, ¿qué hace Rambo ahí? Pues yo creo que este nematodo, que generalmente es muy pequeño, que generalmente es único en la retina. Ustedes se recuerdan cómo este señor acababa con todo y destruía todo y reventaba todo. Bueno, igualmente, esto es lo que produce a la larga una infección por este nematodo. Por esa razón, fue llamado Bilateral Wipeout Syndrome, o sea, un síndrome de aniquilación retiniana unilateral. Y las características, como ya mencionamos, son una severa disminución de la agudeza visual, brotes recurrentes de manchas blancas evanescentes, reacción inflamatoria vítrea, atrofia óptica. Lo que llama la atención más es el adelgazamiento vascular retiniano, que inclusive en el primer paciente que yo vi pensé que lo que había tenido era una oclusión de la área central de la retina. Perivasculitis retiniana, atrofia difusa o focal del epitelio pigmentario y alteraciones electrofisiológicas, que nosotros generalmente no hacemos porque el cuadro es tan evidente que yo pienso pues que aquí en Venezuela las instituciones del Estado no le hacen los exámenes a los pacientes, sino que los pacientes tienen que pagarlo en su bolsillo. De manera que esto es algo que siempre gravita sobre la conciencia del médico.
como yo le digo a los pacientes, a los estudiantes, les digo, no utilicen los exámenes de laboratorio como una escopeta, sino como un rifle. Un solo tiro y en el blanco. Y tenemos que educar a nuestros alumnos para que no sean dispendiosos en la indicación de exámenes de laboratorio. Este fue mi primer paciente, una muchachita de 9 años, migrañosa, que en un momento dado pues perdió la visión. Y ustedes pueden ver que ahí hay un nematodo. Se ve con mucha dificultad. Tiene la forma como de una Z. Ya vamos a ver otro. Ha habido una dificultad en, digamos, en saber el parásito que produce. Algunos dicen que es el Vagarius profionis del cochino, o del marrano, perdón, la Toxocara canis, que investigadores brasileños han creído encontrarlo. El Ankylostonum también puede ser, pero hasta ahora no hay seguridad de cuál es el nematode que produce esto. Y este caso solamente es ejemplarizante. Es un paciente que había perdido completamente la visión y tenía dolor por otras causas. Ustedes pueden observar cómo algunos vasos están muy adelgazados y entonces encontramos un nematode. Fíjense que ahí está el doctor Cortés, a quien yo pedí la opinión, le hizo un cerclaje con fotocoagulación. Y ahí vemos el animalito. Ahí lo tienen todavía 2 días más tarde. Pero al tercer día, el animalito se salió. Y se fue por otro lado. De lo que este paciente, una atmósfera con elevado contenido de oxígeno, como es la retina, que exhibe un fototropismo positivo. Y eso, cuando usted lo ilumina con la luz del oftalmoscopio, empieza a moverse como si fuera una bailarina de vientre. Hay una gran motilidad cuando es iluminada, o sea que es fotosensible, y está definida por la capacidad para mimetizar con el medio que le rodea, que son todos estos cambios en el epitelio pigmentario. Mire, ahí se había fugado, o sea que se puede ver pues, los únicos seres que son esclavizados somos los humanos, porque hasta de salirse de donde los están oprimiendo. Ahí tienen un ejemplo, no fue tan claro, pero ya les voy a mostrar algo. Este repito, dificultad en rojo. Y aquí, si pueden ver el mismo en 2 momentos. Vean cómo hace diferente. Pero miren cómo se mimetiza alrededor de todos estos cambios del epitelio pigmentario. Y para los que ayer hablamos de las tiendas de campaña, en la fotografía de la derecha, pueden ver el vaso que desciende y ven cómo se produce un de campaña en el que cruza desde abajo hacia el lado izquierdo de la lámpara. Y les voy a comentar un caso sumamente interesante. Un joven de 15 años que vimos en el año 2007, que desde el año 2005 presentaba cefaleas pulsátiles relacionados con la lectura y acompañadas de fotofobia y mejoradas con el reposo y el analgesia. Ese mismo momento, jugando con un primo, incidentalmente se ocluyó el ojo derecho y notó disminución de la visión por el ojo izquierdo. La mayoría de estos pacientes han sido descubiertos así, por azar. Simplemente el diente se tapa el ojo sano y se da cuenta que no ve por el otro ojo. Lo que crea, por supuesto, una pseudoemergencia neurooftalmológica, porque cuando uno se asoma, lo que ve es ese panorama de una palidez muy grande. Y aquí ustedes pueden ver el nematode. Está enrolladito. Fíjense cómo la retina está totalmente destruida, cómo la arteriola que sale arriba ni siquiera se ve. Hay otra que cruza, que se ve prácticamente como un fantasma. Y
Ahí lo tienen. Fíjense cómo va cambiando de forma. Y el doctor Cortés se lo mandó para allá, le dio un disparo porque nos, algo que quisiéramos hacer con cierta persona, pero no con lo que quisiera con una bomba, y fíjense cómo desapareció por completo. Era que es para que ustedes vean que a veces nos ha tomado 7 días para identificar el nematodo. Por supuesto, no se refiere viendo a todo tiempo porque uno se fatiga. Así que el paciente venga mañana, hasta que por fin, si logramos verlo, ya sabemos pues que el cuadro general es muy característico de esta condición. Ahí tienen el punto de fotocoagulación. En el año 2005, conjuntamente con el doctor Ramírez Mayor, el doctor Denny, y sí, hicimos una publicación muy abundosa en pacientes, parece mentira. 78 pacientes en 82 ojos, la mayoría de ellos vistos en el Hospital Vargas de Caracas. Fíjense, ahí tienen el grupo, digamos, etario. Vemos que la mayoría eran personas muy jóvenes, pero que con todo y eso también se podía ver en personas de mayor edad. Y que la agudeza visual usualmente era muy deficitaria, 20-40 o no percepción luminosa. Sin embargo, algunos mantenían la visión. Esto tiene nada que ver con la charla, solamente que ayer se habló de la neuritis óptica y quiero mostrarles un ejemplo de cómo el nervio óptico, digamos el haz maculopapilar, aquí tenemos a la izquierda una neurítica retrourbal, o puede haber una pequeña papilitis. Por cierto, hay una membrana epipapilar que no tiene nada que ver con el asunto, simplemente. Pero miren cómo se fue el haz maculopapilar. Vean ahí prácticamente, y miren la cantidad de fibras ópticas o de haces de fibras ópticas que debieron perderse. Vean el cambio de coloración, en este caso difuso, pero muchas veces es solamente del lado temporal, como describieron los primeros. Vean cómo también, muchas veces también se disminuye el calibre de los vasos. Y si usted coloca el filtro, digamos, de verla con luz neritra, que es más o menos de 540 nanómetros y que generalmente los oscópios les permite todavía hacer una apreciación más exacta la capa de fibras ópticas y de la pérdida. Vean cómo se pierde la capa de fibras ópticas a la derecha. La opacidad relativa de los axones se pierde y entonces se pone, digamos, inclusive la retina profunda. Siempre me gusta que me critiquen para ver cómo podemos mejorar nuestra capacidad de enseñanza. Vuelvo a ponerles allí mi correo electrónico y le pongo la página que ustedes, si lo gustan, se metan, sobre todo los jóvenes, y hay muchas cosas que ustedes pueden acceder sobre oftalmología, pero también sobre escritos que yo he hecho a lo largo de los años. Otra cosa sumamente importante que siempre le digo a mis alumnos, recordando al filósofo español José Ortega y Gasset, siempre que enseñas, enseña a dudar de lo que enseñas. Así que muchas de las cosas que pude haber dicho aquí, no lo crean aquí juntillas. Vayan a la literatura, vayan a sus profesores que ustedes saben que pueden ayudarlos, y creo que esa es la mejor manera de circular por la vida. Quiero darle las gracias por como dije antes, por este privilegio de poder digamos, dirigirme a grupos de estudiantes que nunca había, digamos, tenido la oportunidad. También de haber visto muchos de mis amigos, muchos de mis alumnos
que me ha llenado de profunda emoción y de profundo cariño, porque a veces la lejanía hace que uno se separe donde están los buenos amigos y las buenas acciones que han hecho con uno. De manera que gracias nuevamente, gracias a la doctora Emily Karam, que es, digamos, una persona extraordinaria, pero quiero que nos las manden pronto para acá, porque la verdad es que nos hace mucha falta. Pero mientras tanto, yo sé que ella le está dando a ustedes todo lo mejor de ese ser tan luminoso como es Emily. Que Dios los bendiga a todos y que, bueno, ojalá salgamos bien de esta pandemia que nos está destruyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Musi. Desde República Dominicana, un abrazo, Carlino González. Gracias, Carlino. Un buen abrazo. Cariño por la casa. Rafael, fantástico. Ha sido un gran placer escucharte, sentirte cerca y la brillantez de tu clase que siempre nos llena de un poquito más de conocimiento. Muchas gracias. Todo lo mejor para ti. Muchas gracias a ti. Todo lo mejor para ti también. Si tienen alguna pregunta para el doctor, aprovechemos que lo tenemos acá para hacer alguna pregunta. Estuvo espectacular, las fotos maravillosas y simplemente la simplicidad de siempre para pasar conocimientos. Eso es lo que un sabio hace. Gracias por la exageración. Voy a chequear a ver si en Facebook tenemos alguna pregunta, si Cristina nos hace el favor de chequear. Aquí no tenemos preguntas todavía. ¿Qué vas a hacer? Doctor, aquí tenemos una pregunta. Doctor, una pregunta. Cuando habla en el síndrome de aniquilación retiniana unilateral, ¿eso se refiere igual a la neuroretinitis unilateral subaguda difusa? Es lo mismo. Sí, es decir, se llamó antes así. Hoy en día se llama DUSN en inglés y es un síndrome que generalmente es unilateral, pero puede ser bilateral. Muy rara vez, pero puede ser bilateral. Es lo mismo. Ok. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice, ¿cuál sería el esquema de esteroide que usted usa desde dosis elevada y luego mantenimiento? Es una pregunta que realizaron en el chat, perdón. Es una pregunta que están transmitiendo del chat. Preguntan que sí, ¿cuál sería el esquema de esteroides que usted utiliza? ¿Y desde dosis alta y luego de mantenimiento? ¿O cómo es el esquema? Bueno, generalmente se administra metilprednisolona intravenosa, como dije antes, un gramo diario por 3 días, y luego se pasa a 1 miligramo por kilo de peso de prednisona o de prednisolona, lo que se tenga y se baja rápidamente. Generalmente no se queden esos pacientes tomando esteroides, porque recuerden que las dosis altas de esteroides no son antiinflamatorias, sino que son inmunosupresoras, de manera que a veces uno dice, si le doy más esteroides, el paciente va a mejorar más porque le estoy dando más, pero lo que uno está haciendo ya no, el efecto antiinflamatorio lo está solapando el efecto inmunosupresor. De manera que generalmente esos pacientes no van a tomar esteroides por más de 10 o 15 días. Ok. A ver si alguna otra pregunta tenemos por acá. A ver, aquí tiene muchas felicitaciones. Aquí excelente como siempre, doctor, muchas gracias. También a la doctora Cana, a la doctora Judith. Judith Cantillo está con el doctor y nosotros le agradecemos que haya ayudado mucho al doctor. Aquí está recibiendo muchas felicitaciones también de Facebook y mandándoles abrazos y muchos cariños, doctor. Se las guardaré porque son muchísimas. Es difícil transmitirle todas. Pero todos les mandan excelente presentación, gracias. Aquí pregunta, ¿dónde? Ok, las charlas después quedarán grabadas, las vamos a subir en Facebook. Y aquí hay una pregunta, doctor, en caso de una neuroretinitis, por todo, en su fase aguda, ¿usa esteroides de entrada? Bueno, ya yo les dije que tiene una gran capacidad esta condición
de mejorar espontáneamente porque esa es la historia natural. Entonces, yo trato de ser muy parco en las indicaciones terapéuticas. De manera que si el paciente está bien, no consigo nada desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, yo perfectamente puedo esperar. A menos que el paciente tenga una forma recidivante, que no, tampoco es algo que yo he visto muy a menudo. Porque vuelvo a repetir, muchos de estos pacientes probablemente quedan digamos, siendo tratados por otros especialistas, una que otra vez me llega a mí, pero pienso que debe haber un subregistro bastante grande. La pregunta era, porque después aclararon acá, después la pregunta era en realidad relacionada a la toxoplasmosis, ¿no? En ese Ajá. caso, ¿cuál sería? Entonces, me Fíjense, imagino. otra cosa, mire, la toxoplasmosis, uno puede decidir si la trata o no la trata. ¿Cuándo la trata? Cuando está afectado el nervio óptico, por supuesto. O cuando la placa de retinocoroiditis necrotizante está cerca de un vaso porque a veces lo ocluye. Pero generalmente las tendencias curativas del cuerpo humano generalmente controlan la toxoplasmosis. De manera que no, tampoco hay que inundar, porque muchas veces ven el paciente, le mandan una cantidad enorme de glucocorticoides por cualquier vía, lo inmunosuprimen, y tuve la desgraciada oportunidad de ver una paciente con un lupus sistémico a quien presentó una toxoplasmosis y fue consultado a un hospital importante de Caracas preguntándole que si eso formaba parte del lupus. Entonces la contestación fue que sí, eso era del lupus, que le aumentaran la cantidad de esteroides y le subieron a 100 miligramos de esteroides y la paciente se quedó ciega de los dos lados. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. El primum non nocere, primero no hacer daño. Ok. Eso es muy importante. Aquí hay otra pregunta, doctor. Usted puede ver el chat incluso para que vea todas las felicitaciones. Yo ahora les voy a pasar todas las... Porque aquí preguntan desde el punto de vista funcional, cuando hay lesiones no reversibles, ¿cuándo derivar a un servicio de baja visión? ¿Sí me escuchó, doctor? Bueno, cuando tenga baja visión, sin lugar a duda cuando tenga baja visión, que es otra cosa, pues. No se me ocurre otra cosa. Pero si tiene muy baja visión, hay que medir muy bien los servicios de baja visión. Digamos, de qué es lo que el paciente va a hacer ahí, qué le van a hacer comprar. A veces le hacen comprar una cantidad aquí en Venezuela, de adminículos que el paciente no sabe usar, gasta un dineral y termina en la misma situación. De manera que eso no es lo corriente. En estos casos de neuroretinitis, el pronóstico es bueno. Aquí estamos hablando probablemente de una neuritis óptica bilateral, como desgraciadamente a veces uno ve en pacientes con enfermedad de Vick, en que el paciente pierde la visión total en pocas horas, en los dos lados. A veces afortunadamente no es así. Pero esta es una condición que la historia natural y el pronóstico son buenos. Entonces, por eso les decía al comienzo, no se pongan a dar carreras con estos pacientes. Inclusive hoy en día, así como uno cuando el paciente tiene algo en la cara, le dice, tómese una foto y me la manda por WhatsApp, que es una maravilla. Pues. Igualmente usted le puede decir, tómese una fotografía del fondo del ojo y mándelo por donde usted quiera. Pues. O sea, tenemos esa ventaja que no tuvimos nosotros los más viejos en la época nuestra. Hoy en día realmente hay muchas cosas que se toman de una forma baladí, pero que tienen una gran utilidad desde el punto de vista práctico para uno. Sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos todos encerrados, muchos pacientes están mandando fotos y preguntando y realmente pues uno se da cuenta. Claro, no hay el contacto humano que siempre debe haber, pero pienso que eso sería una posibilidad. Ok. ¿Usted quiere leer su chat, doctor, por si acaso? Aquí, pues, le mandan muchas bendiciones, muchas gracias, excelentes presentaciones, le mandan abrazos virtuales.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. La verdad que estaremos. Si hay alguna otra pregunta. No, mire, aquí me preguntan si yo en neuroretinitis uso por toda la fase aguda esteroides. Vuelvo a decir que tiene buen pronóstico. Fíjense, por ejemplo, inclusive cuando usted tiene una neuritis óptica, desmielinizante primaria, la historia natural indica que ese paciente en general va a mejorar aproximadamente en 4 a 6 semanas. Y si usted no tiene esteroides para dárselo, intravenoso, no use nada. ¿Por qué? Porque como bien se dijo ayer, estos pacientes cuando se administran esteroides por vía oral solamente tienen mayor porcentaje de recaídas. Y volvemos a lo mismo. Lo primero es no hacer daño. A veces todo el mundo piensa que los esteroides son una maravilla y en efecto son. Y que si la persona no se mejora con esteroides porque tiene cáncer, también puede ser verdad. Pero la verdad es que uno tiene que ser muy cauteloso. Digamos, el paciente, conocer la historia natural de las enfermedades es muy importante. Entre otras cosas, para no interferir con ellas. Porque la gente piensa que el cuerpo humano es tonto. El cuerpo humano hace todo lo posible por resolver las cosas que le están ocurriendo e inclusive lo que los médicos han hecho. Desgraciadamente los médicos muchas veces lo que vamos es a hacer más daño, haciendo indicaciones inoportunas o que no están justificadas. De manera que eso es lo que puedo decir. Aquí tiene otra pregunta. El tratamiento conservador lo hago en todos los casos, con excepción de las formas recurrentes como ya vimos. O digamos que tenga que utilizar antibióticos generalmente por corto tiempo, porque también es otra cosa que las personas le dan antibióticos a los pacientes y no se los quitan, porque piensan que más tiempo que tenga, más posibilidades de que se va a curar, y eso no es verdad. Inclusive en los pacientes quirúrgicos, hoy en día 5 días es suficiente para controlar una infección dependiendo del proceso, pues. De manera que no se utilizan esos esteroides por más tiempo, porque eso les cambia la macrobiota, les cambian una cantidad de cosas que lo que hacen es que enfermen más al enfermo. Ok, aquí tiene una, en caso de retinopatía hipertensiva acelerada maligna, que llegan con neurocognitis aparte del tratamiento. Nunca. Fíjense, una vez me llegó a mí un paciente con una, no sé si te lo comenté alguna vez, creo que tú lo llegaste a ver, del interior del país, con un récipe muy mal escrito que decía, doctor, ahí le mando a este paciente que salió del hospital como loco, desnudo y pegando gritos. Y así fue la referencia. Entonces, cuando yo lo examino y le miro el fondo del ojo, veo que tiene una hipertensión acelerada maligna. Estaban unos alumnos míos ahí, le digo, miren el fondo de ojo a este joven. Entonces, ¿cuál es el primer examen que usted le haría? Entonces todos empezaron a decir, le dije, no, mire, el primer examen que usted le hace es tómele la tensión arterial. Los pacientes con hipertensión acelerada maligna no se tratan con esteroides, se tratan con tratamiento antihipertensivo porque es una emergencia médica y debe hospitalizarse el paciente porque sus órganos blancos están en peligro. De manera que los esteroides no tienen absolutamente nada que ver con eso. Bueno, dicho sea de paso, este muchacho que salió pegando gritos, le vieron eso en el fondo del ojo y empezaron a ponerle dexametasona 4 miligramos cada 6 horas. Y yo dije, bueno, hasta yo salgo pegando gritos desnudo y mentándole la madre a los médicos que me vieron. Tan sencillo como eso. Aquí preguntan que el tratamiento por antibiótico vía oral con trimetoprim sulfa y clindamicina en la retinocoroiditis por toxoplasma. Bueno, sí, se emplean esos dos medicamentos. Entre nosotros antiguamente había sulfa, pero hoy en día el trimetoprim funciona perfectamente igual y la clindamicina también. Pero recuerden que la clindamicina cuando se mantiene por mucho tiempo puede producir infección por Clostridium difficile
y que uno tiene que ser muy cauto, porque vuelvo a repetirlo, generalmente, aunque usted no le dé antibiótico, el cuerpo humano, si tiene una vigilancia inmunológica normal, se va a encargar de controlar eso. O sea, ténganle fe al cuerpo humano que está muy bien hecho. Fíjense que los griegos hablaban de la vis medicatrix nature. ¿Qué significaba eso? Son las tendencias con que nace el ser humano para mejorar. O sea que usted tiene una gripe, no digamos el tipo de gripe que tenemos ahorita, pero tiene una gripe, ella se va a quitar sola. ¿Qué es lo que usted hace? Que le da una cantidad de medicamentos, hace sentir al paciente mal y a lo mejor tiene complicación de alguno de esos medicamentos. Entonces, yo soy muy parco en la indicación terapéutica de muchas cosas como internista y como neurooftalmólogo. Muy parco. Y mientras más viejo me he ido poniendo, me he dado cuenta de que hay demasiados desaguisados en los tratamientos. Y cuando el paciente llega al consultorio, a veces veo que tiene hasta 14 cosas que está tomando. Entonces me dice, ¿y que usted qué me va a mandar, doctor? Le digo, yo no le voy a mandar nada, yo le voy a quitar. Y parece mentira, a veces uno le quita una cantidad de cosas y el paciente milagrosamente, entre comillas, mejora. Porque muchas de las cosas que el paciente siente, muchas veces, son debidas a los medicamentos que los médicos le indicamos. Ok, aquí me envían una... Bueno, no sé si tú llegaste tarde, lo de Lyme. Precisamente cada vez que yo voy a hablar de esto, llamo al doctor Manuel Guzmán Blanco, que es un infectólogo de mucho prestigio y de mucho poder en Venezuela, poder en el sentido científico. Lo llamé hace 2 días y le pregunté, Manuel, ¿sabes si hay casos descritos de Lyme? Me dijo, a lo mejor de mi conocimiento, no hay Lyme en Venezuela. Es curioso que no lo hay porque el venado de cola blanca y la garrapata existen. De manera que, pero no se ha descrito que la enfermedad exista aquí. De manera que ahora, aquí me envían una pregunta por generalmente... Adelante. La pregunta que me envían por mi teléfono, porque no pueden escribirle ahí, dice, no puedo escribir en el chat, mi pregunta es cuál es el tratamiento de elección que utiliza el doctor en caso de una neuroretinitis por toxocara. Bueno, generalmente uno da algún tratamiento de muy corta duración y generalmente uno supone, porque fíjense que, por ejemplo, nosotros le damos tratamiento y tenemos el nematode ahí viéndolo y generalmente uno ve que no penetra eso. ¿Por qué? Porque la barrera hematorretiniana es demasiado brava. No deja entrar nada, es igual que la barrera hematocerebral. De manera que muchos de esos pacientes no van a mejorar con lo que uno les da. Y ya una vez que produjo el problema, ya no tiene mucho sentido darle tratamiento. Porque eso no se comporta como una larva migran visceral. De manera que eso es importante también saberlo. Aquí dice cuál es el tratamiento que Pueden utilizar mebendazol o algo por el estilo, ¿no? Lo mandamos, pero no sabemos si eso está haciendo algún efecto. Ok. Aquí pregunta cuál es el tratamiento que realizan para la neuroretinitis unilateral subaguda difusa en caso de que la fotocoagulación no sea efectiva. Bueno, eso es lo que estaba yo diciendo ahorita, pues. Que no funciona. No funciona. Volvemos al tema de la barrera. Uno tiene que pensar, fíjense, ¿cómo protegió Dios ciertos órganos y sistemas del cuerpo? Con barreras. Y esas barreras, ¿qué hace muchas veces el médico cuando indica cosas? Rompe la barrera. Entonces esas barreras hacen que uno no se infecte en el cerebro, que la infección no pase. Desgraciadamente tenemos la enfermedad autoinmune ahora que ataca desde adentro, pero lo que viene de afuera, si usted en un momento dado no rompe la barrera del ojo, tanto la barrera hematorretiniana interna, que sería pues la que está en los vasos sanguíneos, en las arteriolas, y la barrera externa que está en el epitelio pigmentario de la retina. De manera que todo lo que pasa por la coroide no tiene por qué penetrar dentro del ojo, porque hay una barrera, que es la barrera externa. O
sea que el ojo está muy bien protegido. ¿Por qué? Porque es el órgano más importante del cuerpo humano. Y yo lo llamo la abeja reina de la colmena. Porque digo, ¿por qué? Porque todo el cuerpo trabaja para la retina. Y la retina fue aquella que nos permitió posar los pies en la luna, porque sin visión no lo hubiéramos podido hacer. De manera que especialmente el área macular y la fobia es la abeja reina de la colmena. Y hay que cuidarlo. Si los médicos no tenemos por qué estar mandando medicamentos para todo. No debe ser. Hay muchas cosas que se quitan. Cuando los pacientes me dicen, doctor, ¿y usted qué toma? Que se ve tan bien. Le digo, bueno, que usted no me puede ver el agua adentro, pero yo tampoco sé cómo estoy el agua adentro ni quiero saberlo, ¿no? Pero usted no se toma ni una aspirinita. Le digo, yo no tomo nada. No tomo absolutamente nada. Y usted no toma ni vitamina, ni ¿cómo que se llama? ¿Algo? Silver. No. Centrum Silver. Centrum Silver, porque claro, como le ven a uno la cara y el pelo blanco, dicen, nada, este está necesitando, está en la edad de los metales, que por ahí les podrán decir ustedes qué significa la edad de los metales, hay que mandarle algo para protegerlo. No, señor, no se manda nada. Usted haga ejercicio. No tome licor en forma abusiva. No fume. Manténgase activo emocionalmente. Haga lo que sabe hacer hasta que Dios lo llame a rendir cuentas, si es que lo van a llamar, porque de repente termina uno en el infierno y no sabe ni por qué, y Chávez está en el cielo. Entonces, bueno, vaya usted a saber por qué va a pasar eso. Porque Dios es infinitamente justo, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, y entonces va a encontrar que Chávez fue un angelito, que fue la abuela que le echó a perder la vida, ¿no? De manera que no se extrañe que cuando lleguen al cielo se encuentren todos estos malandros o bandidos, vamos a llamarlos así, que todos entiendan esa palabra, que tenemos en los países latinoamericanos, que se roban todo y se abandonan del pueblo. Aquí le hacen una pregunta por ¿Está el suficiente? por Facebook, que creo que yo creo que ya está contestada, pero igual se la repito. Hemos tenido a pacientes con coroido retinitis aguda asociada a Toxoplasma gondii, que en etapas iniciales no era muy evidente la etiología. ¿Es prudente iniciar esteroides a altas dosis a pesar de existir esa posibilidad? No, ya les comenté la paciente que se quedó ciega de los dos ojos. ¿Por qué? Porque la inmunosuprimen. Cuando ustedes hablan de altas dosis, ¿qué dosis están diciendo que le van a poner al paciente? ¿Y por cuánto tiempo se lo van a poner? Porque volvemos a lo mismo. El médico piensa que si 20 miligramos de prednisona son buenos, 50 es mucho mejor. Y resulta que no es verdad. Es todo lo contrario. Por otra parte, habla ahí de corioretinitis. No es una corioretinitis, es una retinocoroiditis necrosizante focal, lo que produce la toxoplasma. Entonces, usted quédese tranquilo. ¿Le parece que se le va a quedar ciego? No, se puede quedar ciego con el tratamiento que usted le dé. Entonces, no se vuelvan locos, como las gallinas en el gallinero que se ponen a dar carrera. No se pongan así. Creo que ya no ¿Tenemos algo tenemos. más? No, excepto de que Bueno. tienes muchas felicitaciones. Las del Facebook se las hago llegar, doctor. Aquí puede leer todas. Yo quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron. También la paciencia, porque sabemos que en Venezuela el Internet tiene muchas dificultades. Y le queremos agradecer a todos que hayan estado hoy compartido con el doctor Musi. Para nosotros, pues, es un privilegio tenerlo. El doctor Pren nos va a acompañar la otra semana, nos va a hablar sobre diplopia de enfermedades sistémicas el viernes a la misma hora. Las charlas van a ser grabadas y las subiremos. Les haremos llegar toda la información y la dirección donde van a subirse los videos cuando estén listos. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. Y gracias a todos por Bueno, eres acompañarnos. un ángel, Emily. Te agradezco mucho toda tu ayuda y todo tu cariño porque lo aprecio mucho. Lo mismo que mis colegas de Chile, de Argentina, de quienes recuerdo, muy bello. Gracias, doctor. Muchos saludos
Rafael de Chile, Cristian. Gracias, Emily. Buenas Cristian, tardes. un buen abrazo, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Ya lo daremos cuando se vaya el corona. Igualmente, igualmente. Ya, adiós, gracias. Saluda a tu mujer. Si no nos lleva antes. Igual por tu casa. Bueno, si no nos lleva. Y subimos el Ávila. Claro. Un gran saludo, Emily. Realmente gracias por todo este increíble momento que nos has permitido vivir y ser parte. Mil gracias, de verdad, a ambos, a todos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Un saludo cordial desde Estados Unidos, doctor Musi. Yo soy Lorena Lares. Un placer poder verlo por aquí desde tantos años sin verlo. Lo quiero, lo extraño mucho, lo respeto y lo admiro. Igualmente, te quiero mucho, pero no había sabido más nada de ti. Dios te bendiga. Momentos difíciles, pero por acá estamos. Ah, bueno, chévere. Hay que darle. Sí. Hay que seguir viviendo. Así es. Gracias, Lore. Gracias, Emily, mi corazón. Gran saludo, maestro Musi, aquí desde Nueva York, recordando grandes momentos de los encuentros en la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Bueno, cuídate mucho. Eso está feo por allá. Cuídate mucho, encerrado todo el tiempo. Haciendo gargarismo con agua caliente. Y sal. Fuerte abrazo. Saludos por la casa. Gracias. Ay, qué cómodo. Entonces quedamos listos. Entonces nos vemos la otra semana en la clase de los residentes. Estamos a partir del lunes. Los que estén interesados los invitamos. Y si no, el viernes lo vemos en la clase del invitado internacional. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Bueno, buenas noches, que esté muy bien todo. Gracias, igual, doctora, hasta luego. Adiós, Dios los bendiga.